un mandato de 5 años, al igual que el presidente de Banca y Seguro. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo en este momento, o bueno, estoy mencionando, es lo que hicimos en la última clase, tanto del BCR como la Superintendencia de Banca y Seguro. El día de hoy nosotros trabajamos a la Contraloría General de la República. Es un organismo muy importante y su nombre ya nos detalla o nos está dando los alcances que tiene esta entidad autónoma. ¿Qué cosa nos dice? Que controla. La Contraloría, valga la redundancia, controla. ¿Qué cosa es lo que va a controlar esta Contraloría? Bueno, pues es el órgano primero superior, superior significa que es el más alto, órgano superior del Sistema Nacional de Control. Lo que busca la Contraloría es que los fondos que se han destinado para las diferentes funciones o para las siguientes labores que tenga el Estado con referente a la sociedad, con referente obviamente no a las entidades del sector público, se usen de manera correcta. Es como cuando, por ejemplo, alguien hace una proyección de gastos, ¿no? En caso, por ejemplo, se proyectan los gastos para todo un periodo, y hay gastos pues destinados a alimento, a educación, destinados a servicios, destinados ¿no? a incluso infraestructura, porque son modificaciones, entre otras cosas más. Entonces, se entiende que cuando uno destina dentro de una proyección dinero o gastos, es porque se busca ejecutar dicho gasto, ¿no? Es porque se busca poner en práctica dicho gasto. Y por tal razón, ¿no? El hecho de no usar el recurso o de destinar el recurso para otro fin sería pues dejar de hacer lo que uno ha proyectado. En el caso del Estado es similar, porque el Estado anualmente proyecta sus gastos, o sea, proyecta sus actividades, ya sean sus actividades relacionadas a transporte, relacionadas a salud, relacionadas a educación, relacionadas a defensa, justicia, entre tantas cosas más. Entonces, este dinero o estos fondos son destinados para dichos fines y deben ser utilizados para dichos fines. Cuando se hace la repartición de fondos para las entidades del Estado, se entiende que estas entidades y las autoridades que están en cada entidad deben utilizar los fondos de manera correcta o en función al pedido que han hecho, y no para fines particulares o fines de terceros. Para evitar esto, o en todo caso no tentar esa posibilidad, se crea un organismo que está supeditado al tema del control. Y esto es la Contraloría. La Contraloría dicta las normas o dicta las pautas para que las entidades públicas operen o utilicen los recursos del Estado y lo utilicen no solamente en el acto de la ejecución, sino también en la transparencia, mediante la entrega de los documentos, mediante la entrega de los contratos, mediante un seguimiento, ¿no? Que se hace en cuanto a los bienes, a los servicios o a las actividades de inversión que se puedan hacer. En pocas palabras, la Contraloría es como una entidad que está a la expectativa de todo lo que suceda con referencia al gasto. Por eso se dice que la Contraloría vela por la ejecución correcta del gasto público o de la ejecución presupuestaria. Como la Contraloría tiene un propósito bastante peculiar porque se entiende que está ligado al uso de los fondos públicos y eso es de interés ciudadano porque los ciudadanos pagamos impuestos principalmente. Entonces es interés de la sociedad el saber hacia dónde van nuestros tributos, hacia dónde van nuestros impuestos, ¿no? Entonces precisamente porque existe todo ese proceso se genera una ley, ¿no? O en todo caso se genera una regla para que la Contraloría pueda operar y se le dé no solamente las virtudes o las facultades que tenga, sino también las limitaciones que pueda tener la Contraloría. Así se establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control o el Sistema Nacional de la Contraloría General de la República, que es la Ley 27785. Esta ley, en su capítulo número 1, nos dice lo siguiente, ¿no? En el artículo 1, la presente ley establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y del organismo que lo encabeza, que en este caso sería la Contraloría General de la República, como ente técnico. ¿Por qué dice técnico? Porque determina pues los procedimientos. Ente técnico rector, rector porque es el nivel más alto del dicho sistema, o sea, del Sistema Nacional de Control. Por tal razón, la Contraloría señala que en cada entidad pública debe existir un organismo de control. Le llaman organismos de control interno o también conocidos como OSI. Profesor, por ejemplo, en las municipalidades existe eso, sí. Si tú visitas la municipalidad vas a ver que hay un departamento o hay una oficina que tiene las siglas OSI.
¿Y eso qué significa? Que es un organismo que controla, ¿no?, de manera interna los gastos que realiza la municipalidad. ¿Por qué podría hacer gastos la municipalidad? Por las obras que hace, ¿no? Obras como la pavimentación de pistas, lo que viene a ser recojo de basura, lo que viene a ser de repente no alumbrado público, lo que viene a ser seguridad, entre otras cosas más. Entonces, obviamente, todo ello amerita fondo, amerita dinero, y por lo tanto, amerita también el control por parte de esta entidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las oficinas, qué hacen los organismos de control interno? Envían información de las diferentes entidades, esta información se reúne, se resume y se evalúa, ¿no? Para que luego de la evaluación se pueda ver qué entidades públicas han hecho las cosas de manera correcta y qué entidades, pues, obviamente no. Cuando estas no lo realizan de manera correcta, entonces hay una autoridad que se va a encargar de hacer las denuncias respectivas para que se realicen las investigaciones por parte de la Fiscalía, ¿no?, o del Ministerio Público. Entonces, ¿qué cosa nos dice? Que la Contraloría es el que encabeza el Sistema Nacional de Control. Hablar de la Contraloría es hablar, pues, de mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, es hablar de historia en sí, ¿no? En los tiempos del virreinato ya se hablaba de la Contraloría porque se entendía que los recursos que se explotaban del Perú o se arrebataban del Perú, ¿hacia dónde iban, chicos? Cuando fuimos conquistados, los recursos, el oro, la plata, las materias y todo lo demás, ¿hacia dónde deberían ir? ¿Cuál era su destino? A ver, eso es historia. En Profesor, tiempos de conquista. Sí, te escucho. se le escucha su micrófono como si lo hubieran tapado. No se le escucha bien. ¿No se me escucha bien? Ahora, O sea, como si estuviera tapado su micrófono con algo. Sí, profe. ¿así? A ver, un momentito. Voy a ver. Ahora, ¿se me escucha mejor? Igual, Igual. profesor. ¿Así? Qué raro. Yo sí le escucho. Sí, es que como les digo, desde la mañana hay un problema de red, porque con el grupo anterior también los escuchaba entrecortado y algunos me escuchaban bien y otros no tan bien, ¿no? Por eso es que estoy con el doble equipo para poder hacer la clase, porque si no, no podría hacer la presentación. Mm, aquí hago. A ver. Ahora, ¿se me escucha mejor? Porque lo único que he hecho es cambiar el auricular. Profesor. Pero yo sí le escucho Igual, fluido. Se le escucha como si estuviera Yo sí algo le escucho bien, tapado. profe. Yo le escucho ya, fluido. debe ser, ya, escúchame, debe ser un problema, en todo caso, de la señal que recibes. No, no creo que sea de mi señal, porque como te digo, le he cambiado y estoy hablando a Profe, través pero del audio. algunos también lo escuchan tapado. Yo también lo escucho tapado, profe. Yo lo escucho bien. Tapado. Ay, no sé qué hacer en ese plano. A ver, ya, lo que voy a hacer un momentito es salir y volver a entrar, ¿ya? Por el equipo celular. A ver, un momentito, ¿ya? ¿Sí? ¿Se me escucha, chicos?
Sí, profe, le escuchamos. Ya, ahora, ¿se me escucha mejor, igual, peor? Mejor, Yo le profe. escucho igual. Yo le escucho igual, profesor, yo le escucho bien. Igual. Ya. Ya, voy a tratar de hablar lo más fuerte que se pueda, o en todo caso, pues sin llegar a gritar. Y claro, ¿ya? Profesor, creo que si le subo el volumen se lo va a escuchar mejor. Porque yo le sigo escuchando igual. Ya, pero lo que pasa es que yo estoy con volumen al máximo. En todo caso, no es mi volumen, es el volumen. El receptor es el tema, no es el emisor. Porque yo te puedo hablar con volumen bajo. Es más, le puedo quitar el volumen, pero no apagar el micro. Si no apago el micro, obviamente si apago el micro no me vas a escuchar. Pero si le pongo en el bajo volumen, no importa. El tema es el receptor. Tú tendrías que acomodar. A ver, cambia nuevamente, saca tu auricular y vuélvelo a conectar a tu equipo. De repente puede ser por ese aspecto. ¿Ya? A ver, les estaba comentando que en los tiempos de la conquista, en los tiempos del virreinato, la corona española, que era la que obviamente no reunía, ¿no? O se debería reunir todos los recursos, ¿no?, que se explotaban de los diferentes territorios gobernados para destinarlos precisamente a España. Pero para poder hacer ello, pues era importante también hacer un seguimiento y también un control sobre estos recursos y sobre todo los lugares en los que se explotaban las materias. Es por eso que se instauran, ¿no?, intendencias, es por eso que se instaura, ¿no?, una serie de normas. Recuerdan la Corte de Cádiz, por ejemplo, que es la que se encarga precisamente de controlar el destino de estos recursos dirigidos hacia España, ¿no? Entonces dice, la Contraloría tiene sus orígenes en el Imperio Inca. Bueno, si hablamos de nuestra propia cultura, donde se utilizan los quipus, que vienen a ser como instrumentos de conteo, ¿no? Luego, durante el virreinato del Perú, el rey Felipe II siguió instaurando tribunales encargados de las cuentas, ¿no? El famoso Tribunal de Cuentas, que pertenecía, bueno, a la corona española. Al producirse la independencia y nacer la República, el Tribunal Mayor y Hacienda Real de las Cuentas del Virreinato, creado por el rey Felipe III de España, ¿no?, es la que se encargaba precisamente de ello, ¿no? Este organismo pertenecía ahora dependiente del Ministerio de la Hacienda, que tenía que ver con los recursos, con los fondos que utilizaba, en este caso, el virreinato, para poder cubrir o financiar las diferentes actividades, ¿no?, sobre todo las actividades de administración para la explotación, ¿no?, o en todo caso para la generación de riqueza. Ya posteriormente, ¿no?, ya en el gobierno de Leguía, el 6 de septiembre de 1929, se crea la actual Contraloría General de la República, ¿ya? Ya la Contraloría, para nuestro tiempo, ya está muy cerca de cumplir 100 años, ¿no?, de su existencia, ¿ya? El Sistema Nacional de Control. ¿Qué cosa es lo que observamos al lado izquierdo, inferior izquierdo? Observamos una persona que está con una lupa. ¿Qué está haciendo? Está controlando, ¿no? El control tiene que ver bastante, pues, con el poder monitorear, el poder seguir, el poder ver. Me dicen que el Sistema Nacional de Control es el conjunto de normas, de entidades, ¿no?, de técnicas, de procedimientos, ¿no?, incluso de entidades de sanción que están destinados a conducir y desarrollar el ejercicio de control gubernamental, o sea, control de los actos de gobierno relacionados al uso de fondos públicos. Pero cuando decimos fondos, o cuando decimos entidades del gobierno, nos referimos a todas las que están en las diferentes partes del territorio. Por lo tanto, la Contraloría busca reunir toda la información suficiente para poder establecer cómo se están utilizando los fondos destinados a las diferentes entidades repartidas en todo el territorio nacional. ¿Cómo se conforma el Sistema Nacional de Control? Bueno, tú conoces ya, o ya te he explicado, o te estoy mencionando, al que le encabeza, que es la Contraloría General de la República. Sin embargo, la Contraloría tiene otros, no, en todo caso el Sistema Nacional de Control tiene otras entidades que apoyan a la Contraloría. Por ejemplo, están las unidades de control interno, ¿no? Están las unidades orgánicas responsables de la función del control y en todo caso de evaluación, ¿no?, presupuestal, que pertenece a cada entidad pública, y también están las sociedades de auditoría externa, que son entidades o empresas independientes. Claro, lo que pasa es que cuando la Contraloría no se abastece en el cuanto del control, ¿no?, y obviamente hay entidades que no tienen esa posibilidad o no tienen, en este caso, estas oficinas, lo que hace la Contraloría, por medio de los fondos que se le asigna, es contratar el servicio de empresas auditoras. Una empresa auditora es una empresa que revisa lo que otro hace. Por ejemplo, en la carrera profesional de la contabilidad,
El contador es el que hace la tarea de las cuentas dentro de las empresas. Pero el hecho de que el contador haga las cuentas no significa que no esté exento de error. Entonces, es muy importante saber qué es lo que está pasando dentro o qué es lo que sucede, ¿no? Qué fenómenos suceden dentro de la empresa. Por esa razón, el contador, repito, realiza la labor, pero su labor todavía merece una revisión y la revisión la hace el auditor. Entonces, el auditor revisa lo que el contador hace, así como en la contabilidad existen auditores en otras ramas. Pero como estamos hablando de la Contraloría, en este caso, pues estamos hablando del control de las cuentas. La Contraloría General de la República es un organismo constitucional. ¿Qué significa eso? Que está mencionado en la Constitución y tiene autonomía. Es decir, no pertenece o no forma parte de ninguno de los poderes del Estado. ¿Correcto? Es encargado del control de los bienes y de los recursos públicos que son usados precisamente por las entidades públicas para brindar el bienestar o brindar un servicio a la población. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, como te lo dije hace un momento, y que cautela significa que está resguardando, no está cuidando, está monitoreando. Cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Perú. Recurso eficiente es que se utilice al máximo. Eficaz es que se logre hacer. Y económico, bueno, pues obviamente está destinado, son los fondos que se destinan, ¿no? Dinero. Repito, cuando hablamos del órgano superior, o sea, hablamos de la Contraloría está a la expectativa, está monitoreando, está revisando, ¿no? El uso eficiente, eficaz y económico de los recursos. Eficiente es que se saque el provecho al máximo. Eficaz significa que se haga. O sea, que si ya a ti te dicen que van a hacer 3 pisos, es porque van a hacer 3 pisos, no 2. ¿Correcto? Y económico porque obviamente está ligado al tema del dinero, ¿no? O sea, son fondos monetarios. La correcta gestión de la deuda pública. Recuerda que el Estado, por ejemplo, en este gobierno, ¿no? Por el tema de la pandemia, hay ciertas promesas que se han ido brindando, ¿no? Hay presupuestos, hay mejoras que se van a hacer en diferentes sectores como salud, educación, interior, que tiene que ver con la policía, ¿no? A ver, ¿qué otro más? El tema de trabajo, por ejemplo, ¿ya? Comunicaciones, que son inversiones. Entonces, todo eso merita gasto público, merita que dinero, pues, ¿no? No es que solamente salga y diga, prometo y solamente sean, pues, promesas, no. Se tiene que ejecutar a través de fondos públicos. Pero resulta que a veces los fondos públicos no son suficientes para poder enfrentar todas esas promesas o todos esos gastos que se están proyectando. Entonces, ¿qué es lo que hace un Estado? Se endeuda. A eso se le llama endeudamiento público. El endeudamiento público es una posibilidad de financiar actividades del Estado, ¿correcto? Ahora, al financiar estas actividades del Estado, obviamente estas merecen un control por parte de la Contraloría, ¿ya? Ahora, para que las entidades públicas puedan realizar sus funciones y la Contraloría también, existe una ley, que es la Ley de Control, Ley Nacional de Control, que es la que le da las pautas, o sea, los procedimientos, las limitaciones, los alcances, ¿no? Que tiene la Contraloría y todos los organismos de control interno, ¿no? Bueno, aquí estarían las atribuciones de la Contraloría General, ¿no? Primero, tener acceso a cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades. Claro, si vamos a hacer un control de los gastos, entonces se entiende que la Contraloría puede visitar libremente cualquier entidad pública. Así los representantes de la Contraloría podrían ir a un hospital y solicitar la información contable, o sea, la información de los gastos y de los ingresos que ha tenido ese hospital. Si, por ejemplo, visitan una universidad pública o un colegio público, entonces estas entidades, tanto universidad como colegio, están obligados a brindar toda la información que la Contraloría solicite. Porque, como te lo digo, ese es el que encabeza el Sistema Nacional de Control. Por lo tanto, tiene toda esta atribución, ¿ya? También, obviamente, tiene ciertas limitaciones, ¿no? Ciertas limitaciones significa, pues, que no puede solicitar inmediatamente, por ejemplo, la información, porque hay información que requiere todavía, pues, un proceso, ¿no? Hay un procesamiento. Supervisar, garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se deriven de los informes de control emanados. Claro, te dije que hace un momento la Contraloría, cuando no se abastece, contrata, ¿no? Empresas de auditoría externa. Y estas empresas dan ciertas recomendaciones. Entonces tiene que supervisar y tiene que garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que dan las empresas de auditoría externa. Disponer el inicio de las acciones legales cuando algo se encuentra, cuando algo se detecta dentro del control, inmediatamente se tiene que dar razón, ¿no? Para que se pueda sancionar a los responsables del uso inadecuado de los fondos públicos o de no haber hecho las cosas como se habían previsto.
Presentar anualmente un informe al Congreso, es muy importante para saber cuál ha sido el desempeño del sector público, emitir opinión previa vinculante sobre las decisiones y contrataciones. Claro, cuando el Poder Ejecutivo, por ejemplo, proyecta hacer carreteras, hacer colegios, hacer puertos y todo lo demás, eso tiene que pues pasar por el ojo de la Contraloría para saber o para tener certeza de que los gastos o de las inversiones que se van a hacer son acordes precisamente al proyecto o al objetivo que se está señalando. Informar previamente sobre las operaciones de finanzas, avales y otros, ¿no? Que está muy ligado a lo que te mencionaba. O sea, en pocas palabras, la Contraloría es como que un sujeto que está detrás, ¿no? Detrás de los que están gastando y está observando si el gasto que están haciendo va acorde a lo que se está adquiriendo y también si obviamente se está presentando los informes debidos para poder tener pues una idea más, más exacta de lo que está haciendo, ¿no? Cada entidad pública. De acuerdo con el artículo 119 de la Constitución, la Contraloría está encargada del control fiscal de la nación. Además, es la encargada de evaluar los procesos que llevan a cabo en otras entidades del Estado, teniendo en cuenta que de ellas dependen otros factores, factores económicos y ambientales, entre otros. Además, la Contraloría inspecciona el estado financiero de las entidades y los servidores públicos. Vamos a suponer que tú en algún momento postulas, ¿no? Te sales profesional. Vamos a ver, ¿de qué tipo de profesional eres, por ejemplo? A un juez. Imagínate que te gusta la carrera del derecho y bueno, dijiste, ya, voy a estudiar mi derecho, terminaste como abogado, te diste la oportunidad, postulaste y entraste como juez. Wow, administras justicia. Pero, obviamente, como todo profesional, merece un pago, entonces el Estado te paga. Entonces tú vas a recibir ingresos del Estado. Tú estás obligado a manifestar, a contar, a decir, ¿no? Ser transparente en cuanto a los fondos y a los gastos que realizas. La pregunta es, ¿hacia dónde destinas toda esa información? La respuesta es hacia la Contraloría. Porque la Contraloría, como te dije, está inspeccionando, está controlando todo lo que es gasto público y tu salario es parte del gasto público. ¿Pero por qué, profesor, mi salario es parte del gasto público? Porque eres juez. Entonces, cuando una persona trabaja se desempeña dentro del sector público y los fondos que le dan a esa persona como salario provienen del sector público, entonces es necesario hacer un control sobre ello, ¿no? Entonces se hará un seguimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? De repente por ahí en tu función pública, ¿no? Te recibes un ingreso de 10.000 soles mensuales. Y bueno, pues, ¿no? Tienes 10.000 soles, pero has adquirido un bien que vale 2 millones de soles. Entonces, en poco tiempo. La pregunta es, ¿cómo lograste adquirir eso en tan poco tiempo? A pesar del ingreso que puedes tener, no podrías adquirir algo así. Entonces empiezan las indagaciones, ¿no? Para ver que si de repente esa autoridad, ¿no? O la institución está haciendo uso inadecuado de los recursos públicos, ¿no? O sea, por eso es la inspección. La Contraloría también está en capacidad de sancionar a las entidades que de una u otra forma perjudiquen al Estado o su patrimonio. Como te lo dije hace un momento, ¿no? O sea, se está evaluando para ver hasta dónde, ¿no? En todo caso, hasta dónde es el impacto o la afectación por parte de una autoridad o una institución del uso inadecuado de los fondos, ¿no? Del dinero en sí que le pertenece al Estado. Recuperar los bienes públicos que han tenido una mala administración o que han sido tomados por personas particulares para no darles un uso correcto, ¿no? Por ejemplo, hay terrenos, ¿no? O hay lugares que le pertenecen al Estado, pero que han sido tomados por las personas. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de los terrenos, pero eso es de uso del Estado, le pertenece al Estado. Entonces la Contraloría remite informes sobre ello y busca las vías judiciales para poder hacer su recuperación, ¿no? Obviamente dentro de lo que es el aspecto legal, ¿no? Dentro de lo que la ley permite. A ver, aquí tenemos las entidades sujetas a control. O sea, aquí estamos hablando de todas las entidades públicas que existen. Por ejemplo, la Presidencia de la República. ¿Quién se encuentra en la Presidencia de la República? Tómate tu tiempo para responder, ¿no? No respondas por responder. Pregunta. ¿Quién se encuentra en la Presidencia de la República? Se encuentra el presidente de la República y los dos vicepresidentes. Eso significa que esa entidad, que es la presidencia y que alberga al presidente más los vicepresidentes, tiene que ser sujeta a control. Entonces hay que controlar todos los gastos que tengan que ver con la presidencia de la República. Ahí están los asesores, ahí está personal de seguridad, ahí están los ingresos que recibe el presidente de la República, los vicepresidentes, gastos
legislativo, entre tantas cosas más. Entonces, eso es sujeto a control. Congreso de la República. ¿Cuántos congresos de la República tenemos? Uno. Tenemos uno. Pero ese Congreso de la República alberga a... ¿Quiénes están dentro del Congreso? Chicos, ¿quiénes están dentro del Congreso? Congresistas. Los congresistas. Los congresistas. ¿Cuántos congresistas son? 130. Son 130, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que cada congresista Sí, es un destino de fondo público. Por lo tanto, cada congresista recibe un ingreso, cada congresista recibe un adicional para los gastos operativos que tiene, un congresista recibe por asesorías, un congresista recibe una oficina, un congresista recibe todo un equipamiento, todo ese fondo que se utiliza para que un congresista y todos los congresistas puedan trabajar dentro del Congreso de la República es fondo público y merece un control. Por lo tanto, la Contraloría evalúa, hace un seguimiento, un control del uso de los fondos públicos. Y así podemos mencionar todos los demás, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene diferentes niveles: Corte Suprema de Justicia, Corte Superior, juzgados especializados, y así. Entonces, en cada uno de esos niveles se hace, pues, un control. Luego están los mismos organismos autónomos: el Banco Central, la Superintendencia, el Ministerio Público, Jurado Nacional, sobre sí mismo. Hay un control que se hace sobre todo lo que es el aparato público. Y te presento, frente a ti está la totalidad de entidades públicas. ¿Cuántas entidades públicas tiene? Aproximadamente, porque a veces se crean instituciones o entidades privadas, parece públicas, tenemos 2.512 entidades públicas, ¿no? O sea, si sumas ahí empresas públicas, colegios públicos, universidades públicas, instituciones públicas, municipalidades, sumas ministerios, ¿no? Entidades en general, todos ellos suman 2.512 aproximadamente, ¿no? A veces puede ser más. Yo te digo ahora 2.512 y de repente para el día de mañana son 2.514, porque se crearon dos más, ¿no? O de repente para el día siguiente es 2.513. ¿Por qué? Porque se cerró una de ellas, ¿no? Porque ya no va a seguir operando. Entonces eso es relativo, pero como te darás cuenta, todas las entidades públicas en general están bajo la supervisión, bajo el control de la Contraloría. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la Contraloría? O sea, ¿qué persigue? Me dice consolidar primero el desarrollo institucional, o sea, el desarrollo de cada una de las entidades públicas y en su conjunto modernizar el control gubernamental. Claro, se entiende que a medida que va evolucionando la ciencia y la tecnología, la Contraloría también tiene que evolucionar sus maneras de control, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la Contraloría controla los fondos de los funcionarios, de los trabajadores públicos, a través de la red. Los funcionarios no pueden ir, pues, a sus oficinas y estar sacando infecciones, obvios, o relacionarse con otros porque podrían morir por COVID. Entonces, ¿qué hace la Contraloría? Crea un sistema que se llama SIAF, SIAF, Sistema de Administración Financiera, que le pertenece al Estado, y ahí es como que descarga, ¿no? Es como que cuando tú utilizas, por ejemplo, ¿cómo se llama? La plataforma, y ahí tú, por ejemplo, pones tu correo, te pones tu nota, todo, de esa manera te tienen controlado, ¿no? De esa manera tú también estás informado. Entonces, la Contraloría invierte, pues el Estado le brinda una cantidad para modernizar el control gubernamental, ¿no? El control que se hace sobre todo las entidades públicas. Promover y participar en la erradicación de la corrupción. Ahorita vamos a hablar de la corrupción. Fortalecer el sistema nacional de control, ¿no? Porque obviamente deben haber, pues, no solamente instituciones, sino personal idóneo, quiere decir profesional, ¿no? Capacitado. La corrupción. ¿Qué cosa es la corrupción? ¿Qué será la corrupción, chicos? A ver, los escucho. Opinen, por favor, ¿ah? ¿Qué es la corrupción? ¿O qué entienden por corrupción? Engañar. Ok, a ver, ¿qué más? Mentiroso. Ya, correcto. Tiene que ver con engañar. Profesor, es como decir que se está vendiendo por dinero. Ah, muy bien, buen detalle, ¿no? O sea que en la corrupción hay un beneficiado, ¿no? O ni siquiera uno, hay varios beneficiados.
Porque el que recibe dinero se beneficia por el dinero que recibe. Pero pregunta, ¿uno recibe gratuitamente las cosas? ¿Mm? ¿O habrá algo que recibe uno por entregar dinero? ¿No se puede repetir, por favor? Cuando uno paga una cantidad de dinero, ¿recibe algo a cambio o solamente entrega el dinero porque le es bonito entregar dinero? Recibe algo a cambio. Sí, algo a Recibe- cambio. Claro, hay algo a cambio, ¿no? Por lo tanto, no solamente se favorece el que recibe el dinero, sino también el que entrega el dinero. Mire, el Banco Mundial, hace unos 10 años atrás aproximadamente, determinaba ciertos, porque por los informes e investigaciones que hacía, se recibía información de toda índole, determinaba que uno de los males dentro de la humanidad o para la humanidad en el siglo viniente, o sea, en el siglo XXI, era la pobreza, la desnutrición, el cambio climático. Hasta ahí iban tres. Pero resulta que a partir de esos años, en esos años, se empezaron a detectar ciertos problemas dentro del aparato gubernamental de cada nación, o sea, de cada país, donde se veía que los fondos que se destinaban para usarse de la población, por ejemplo, construcción de colegios, carreteras, hospitales, compra de materias, de insumos, medicinas, tantas cosas que tiene el Estado por comprar, estaban siendo utilizados para fines particulares, o sea, para fines de las autoridades que pertenecían a ese mismo sector público. Entonces, el informe del Banco Mundial se modifica y ya saca no tres, sino saca cuatro, que vienen a ser los males del siglo, le dicen, ¿no? Males, los problemas del milenio, ¿no? Del nuevo siglo. ¿Y cuál era este? Se le sumaba la corrupción. Resulta que corrupción viene de corroer, y corroer significa pues dañar, desgastar, ¿no? Romper algo. La corrupción es una acción que tiene una autoridad, sobre todo la autoridad, ¿no? De poder beneficiar a otro, beneficiar a un tercero por la recepción de algún tipo de premio o por la recepción de algún tipo, ¿no? de favor. En este caso, normalmente, típicamente, se da cuando las personas, en este caso las autoridades, reciben dinero, ¿no? Sumas de dinero, con la intención de favorecer a aquellos que entregan esas sumas de dinero. Dice, la corrupción es considerada en general el aprovechamiento indebido, porque es incorrecto, es ilegal, ¿no? No es permitido, prohibido, de la administración de un patrimonio común. El patrimonio común es el patrimonio de todos. Son las cosas que le pertenecen a todos en general. Por ejemplo, el dinero que se usa para las municipalidades, destinado para la construcción de una losa, es para el bienestar de todos, los que habitan obviamente ese lugar. No es para Juanito, para Pepito, para Carlitos o para el alcalde, no, sino para todos en general. Pero si ese dinero o ese fondo se usa para aprovechamiento personal o de un tercero, entonces estamos ante un acto de corrupción, ¿ya? Una clasificación, me dicen, ¿no? Muy conocida, distingue a la gran corrupción, ¿no? Gran corrupción de la corrupción pequeña, ¿no? De la microcorrupción. Al final, corrupción grande o corrupción pequeña sigue siendo corrupción, sigue siendo, ¿no? Un acto incorrecto. Corromper, como sobornar o cohechar, ¿no? Al juez o cualquier persona para un trato favorable o beneficioso, especialmente si es injusto o ilegal, ¿no? O sea que, por ejemplo, alguien que está siendo procesado a nivel de Poder Judicial y ya se sabe con anticipación o con antelación de que esa persona pues es culpable, ¿no? A esa persona se le va a dar una sentencia. Pero que de repente por ahí, al momento de dictar la sentencia o al momento de ponerle la sanción, bueno, esta persona pues no recibe el castigo debido. Es más, sale exento de todo tipo de castigo. Entonces uno se pregunta qué pasó ahí, ¿no? Si tú sabías que 1 más 1 es igual a 2 y no, nada lo va a cambiar, que te digan que es igual a 3, entonces bastante difícil, ¿no? Entonces, el corromper sería pues brindar un favor, ¿no? A alguien que tiene esa capacidad de decidir o a aquella persona que tiene autoridad. La corrupción sería el acto de corromper, ¿no? O sea, mientras que la corrupción es la acción, el corromper sería pues el concepto, que por cierto se señala como concepto porque
se plantea que está prohibido, ¿no? Entonces, una vez que yo sé que algo está prohibido y lo realizo, entonces estoy en la acción. Por lo tanto, la corrupción sería la acción de corromper. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que vemos al lado derecho? No voy a agrandar. Ahí. ¿Qué cosa vemos ahí? Un apretón de manos, ¿no? Un apretón de manos, Ya, pero pero hay un señor que tiene un billete en su mano. ¿qué se puede entender? Que está Están corrompiendo. haciendo un trato por dinero, Mm, corrupción. está recibiendo un favor, ¿no? La persona que tiene el dinero en su mano está pagando por un favor. ¿A quién? A la persona que obviamente no tiene el dinero en su mano. Pero no tendrá el dinero en su mano, pero ¿qué cosa sí tiene? ¿Qué posee para que el otro le entregue dinero? Posee autoridad, ¿ya? O sea, tiene poder para cambiar las cosas. A ver, vamos, ¿qué dice acá? Santo Dios, no puedo aceptar más soborno. No, mis bolsillos ya están, ¿no? O sea, él le pregunta, ¿no? Es una mofa. Santo Dios, no puedo aceptar más sobornos, dice. Entonces el que está aquí, que se entiende, lo conoce, le dice que son cuestiones de ética. La ética es la diferencia, ¿no? El darse cuenta que está bien y que está mal. Entonces él le dice, oye, o sea, ¿te has dado cuenta que lo que estás haciendo está mal? No, mis bolsillos ya están llenos, no puedo aceptar más sobornos porque ya no hay dónde poner los sobornos. ¿Ya? Entonces no se trataba de un juicio, de un acto ético, sino que simplemente no había más espacio para poner el soborno que iba a recibir, ¿no? A esos niveles podemos llegar. ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede llegar a esos niveles? Sí, Sí, profe. sí se podría llegar a esos niveles, ¿no? Hay gente que le encanta tanto el acto de la corrupción y de corromper que hasta se olvida que lo está haciendo, ¿no? O sea, se vuelve prácticamente ya una rutina, una forma de ser. Y es tan, pero tan común, Vicio. pero como, claro, como un vicio, ¿no? Y como las personas que lo rodean se dan cuenta de que está pasando eso, la persona que está metida en la corrupción busca corromper a los que están a su alrededor para que también les parezca algo normal, ¿ya? O sea, el corrupto busca corromper a otros para que los otros lo vean como algo natural, como algo normal. La corrupción es un acto ilegal que ocurre cuando una persona abusa del poder que tiene, ¿no? Y lo hace para obtener algún beneficio para sí, para sus familiares o para un tercero, ¿no? Que podría incluso ser su amigo, ¿no? A ver, veamos, ¿qué cosa nos dice aquí? Perdón, mil disculpas. A ver, acá. Veamos, ¿qué dice? ¿Se da cuenta, doctor? Yo sé que necesito ayuda, pero la política es tan sucia y corrupta que a veces siento que estoy atrapado y que jamás podré recuperar. Tiene razón. No solo estoy sorprendido y horrorizado por todo lo que me ha contado, sino que además quería avisarle que mi silencio, ¿qué cosa? Tiene un precio, ¿Qué profe. dice? Claro, entonces entendemos que él es un psicólogo, ¿no? Él lo está escuchando a él. O sea que esta persona que está tendida ha acudido a este otro, que es profesional, para escucharle sus cosas, ¿no? De repente está tan cansado de la corrupción, tan metido en la corrupción que necesitaba liberarse. A veces cuando las personas hacemos cosas que están mal, no podemos, pues, no podemos porque queremos contarlo, porque queremos deshacernos de ello. Eso se le llama conciencia, ¿no? Es como cuando algo tú haces algo que está mal y sientes que lo tienes que contar porque obviamente no puedes vivir con ello, ¿no? Porque sabes que es algo que está mal. Entonces el profesional le escucha y le dice, pues sí, está bien, está horrorizado, está impactado y todo lo demás, pero ya sabe algo que el resto no y que podría dañar a esta persona. Entonces, por lo tanto, le dice, su silencio tiene precio. ¿Quieres que no lo cuente? Págame, ¿no? ¿Debería ser así? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Debería guardarse esa información este profesional, ¿no? O sea, si es un psicólogo o un psicólogo debe ser, ¿no? Él debe guardar, a pesar de que la información que está recibiendo amerita, ¿no? El conocimiento de actos de corrupción, lamentablemente su ética profesional, o sea, lo correcto es no contar, ¿correcto? Eso se le llama ética profesional, pero no todos la tienen.
Entonces, por lo tanto, lo que está haciendo ahí es sobornarlo, ¿no? Lo está sobornando. Requiere de la participación de dos actores. O sea, para hablar de acto de corrupción, nosotros necesariamente tenemos que hablar de dos personas, ¿no? Dos o más. Uno, que por su posición de poder pueda ofrecer algo valioso, y otro que esté dispuesto a pagar una cantidad de dinero, o sea, una mordidita o soborno para poder obtenerlo, ¿no? Así es. Está el que ofrece el favor y el que paga por el favor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el soborno vamos a ver ahí. Puede suceder en los lugares menos pensados y por las personas menos esperadas. En la escuela, por ejemplo, la corrupción puede producirse entre profesores y alumnos. ¿Cómo? A ver. ¿El padre puede pagarle al profesor para que suba la nota a su hijo? Sí, eso pasa. Por ejemplo, ¿no? O el alumno le paga al A ver, profesor. el padre o el alumno, ¿no? O el alumno pregunta y El dice, alumno profesor, le paga pide. al profesor para que... Profesor, ¿qué puedo hacer para que me suba la nota? También, ¿no? O el profesor de repente pedirlo, ¿no? ¿Saben qué, chicos? Bueno, vienen los exámenes. Ojo, el examen va a estar difícil, ¿ah? Pero ustedes saben, muchachos, que todo tiene su precio, ¿no? Tienen un examen fácil, ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Acá les mando mi cuenta bancaria, ustedes mismos son. Pregunta, ¿qué estoy insinuando? Mm, Que los que quieren que aprueben, que les pague, y los sí. que... Los que no, saldrán desaprobados, ¿sí o no? Sí, Sí, pero a menos que hayan estudiado, profe. eso es otra cosa. ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal, profe. Está mal, Está profesor. mal, Está pues, mal. claro, está mal, se nos recontra mal, que el profesor no puede hacer eso, ni el alumno tampoco, ¿no? Sería una ofensa, ¿no? Sería una ofensa. Una vez un alumno dice algo así, ¿no? Profesor, 2 soles fue para un puntito. ¿Qué cosa? Uy, profesor, disculpe, lo estoy ofendiendo. Claro, que sean 5 entonces, profesor. Me quedé así, calladito de miedo. El primero me dice, profesor, 2 solcitos para hacer un puntito. No, alumno, ¿cómo estás hablando? Uy, profesor, discúlpeme, lo he ofendido, profesor. Entonces que sean 5 soles, profe. Pero, profesor, ¿Qué cosa? Ni por 2, ni por 5, ni por nada. pero, ¿Por qué? Porque lo que profesor, estamos tengo una haciendo es... pregunta. Sí, escucho. Si, por ejemplo, el alumno le dice al profesor que le paga para que le suba las notas, ya. El Ya. profesor no acepta, pero ¿el profesor le llevaría a la sala de director o lo dejaría así? A ver, miren, vamos a hacer lo siguiente. Cuando se trata de una persona de poca experiencia, porque se entiende que son estudiantes, se entiende que están aprendiendo, se entiende que hay ciertas costumbres que un profesor ya va conociendo, ¿no? Lo correcto sería que el profesor converse con el alumno, ¿no? Normalmente los actos de corrupción son actos privados, o sea, suceden entre el alumno y el profesor o entre aquella persona que quiere corromper y el corrupto. ¿Estamos? O sea, son siempre privados, porque te imaginas hacerlo público. O sea, si lo hacemos público, imagínate que un alumno dice, profesor, ya puede 10 soles y me aprueba, frente a todos. Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a hablar así? No, pues, ¿qué profesor? ¿Qué cosa crees que es? No, el profesor es corrupto. O sea, sería, pues, hay personas que no aceptan eso, ¿no? Hay personas que tienen sus valores bien puestos. Incluso el mismo profesor podría tenerlo, ¿no? Que debería ser así. Entonces, normalmente cuando los actos de corrupción se van a dar, se dan de manera privada, o sea, se hacen a escondidas, ¿no? O sea, si yo te voy a pagar o te voy a recibir un dinero, tiene que ser escondido, ¿no? Así como cuando pagan, por ejemplo, a los jueces, ustedes habrán visto las noticias, ¿no? Juez fue encontrado en tal restaurante porque estaba recibiendo un soborno, pero el juez no estaba, ¿el soborno dónde está? El soborno estaba en un tacho de basura, ya habían quedado que lo dejen en el tacho de basura y nomás más rato lo recogen. Entonces, justo el juez fue a recogerlo y todo lo demás, le encontraron con las manos en la masa, ¿no? ¿Y usted qué hace con esta bolsita? Esta bolsita es del señor que está allá, usted dice que le ha pagado tanto y todo lo demás. No, no sé, yo nunca he visto esa bolsita. Le revisan las manos y en la mano tiene tinta. Esa tinta que no se ve, esa tinta que con la luz ultravioleta nada más, ay, ¿por qué su mano está pintada? Ay, sí, es que ya fue ya. ¿Me entienden? Normalmente los actos de corrupción son actos privados. Entonces, ¿qué pasa si un alumno hace esto con profesor? El profesor debería, ¿no? Primero conversar con el alumno, hacerle entender que lo que está haciendo está incorrecto, hacerle cambiar de opinión y tenerlo siempre presente, ¿no? Tenerlo presente. De repente no se trata te la juro, ahora sí, ya sé que tú eres, no, pero sí tener cuidado, ¿no?
con el alumno y sobre todo pues velar porque este alumno pueda recuperarse y evite, ¿no?, hacer estos actos de corrupción porque puede obtener las cosas por su mérito propio. Incidente, si el alumno es reincidente, o sea, si es constante, se nota pues que lo está haciendo con todo lo demás, entonces el profesor tendría que dar información no solamente a los padres de familia, sino a la coordinación o a la dirección para que, no para que lo voten al alumno, no pienses que voy a votarlo, no, sino para ver las medidas correctivas de poder ayudarlo a cambiar ese concepto que tiene, ¿no?, de obtener, por ejemplo, sus calificaciones. No, pues sería cruel o sería incorrecto que el alumno, ¿no?, se le retire porque comete estas faltas, ¿no? Lo que se busca son correctivos. Ahora, diferente sería que el alumno esté acostumbrado a ello e incite a los demás, ¿no? Incite a un negocio con los demás, ¿no? Ya, por ejemplo, oye, ¿sabes qué, amigo? ¿Tienes ese problema? Ya, no te preocupes, yo hablo con el profe. Yo, ¿dónde hablo? Tú, pero págame, ¿te cuánto es? ¿No? Y le dice, oye, vayan a pasar de la bota a los demás y quieren subir su nota, ya yo me encargo. Eso sí, obviamente no, es incorrecto. Y eso sí debe ser penado de una manera mucho más. ¿Sí? ¿Contestaba tu pregunta? Profe, ¿y Sí, qué pasa profesor. si el padre ¿Ya? soborna al profesor para tener notas y pasar de año? Si el papá lo hace, Sí, uy, si el papá lo hace, pues ya, ¿de qué estamos hablando, pues, no? Si el papá lo hace, el papá lo tolera es porque está haciendo una mala educación sobre el hijo, pues. Entonces imagínate, si el papá le enseña eso al hijo, el hijo cuando esté grande, ¿qué no hará? Entonces ahí sí hay un problema serio, ¿no? Profesor, Lo que puede hacer un papá, un profesor, es explicarle, así como le explica a un alumno, que lo que está haciendo está mal y lo que está haciendo está es formar a una persona de manera incorrecta, ¿no? Que va a estar acostumbrada a estos actos. Pero profesor, más allá no se y puede si hacer. esa persona no entra en razón, Si el padre de familia es persistente, lamentablemente se tendrá que tomar, ya eso se eleva, pues, ¿no?, a la dirección. Ya eso ya no se puede hacer nada ya, ¿no? O sea, el profesor puede aconsejar, puede persuadir para que el papá no lo haga y explicar. Así como un niñito, ¿no? Siéntate que te voy a explicar por qué no se hace. Y no se hace por este motivo, por este otro motivo, pero tú más todavía no lo tienes que hacer porque tienes a tu hijo a cargo, ¿no? O sea, tú eres responsable de la educación de tu hijo. Así que no lo hagas, ¿no? Pero si papá, a pesar de ello, dice, ya, pero ya, profesor, ya lo escuché, pero dígame cuánto es al final, uy, pues, imagínate, ¿de qué estamos hablando? Entonces ahí uno tiene que decir, no, bueno, pues el padre de familia lamentablemente no me ha entendido, ¿no? Encima me está ofendiendo porque es una ofensa, ¿no? O sea, una persona que no es corrupta, que le inciten a ser corrupto, es una ofensa. Entonces el profesor, que también debe tener una calidad, ¿no?, de educación, tiene que tener un trato correcto. Educadamente le dirá, señor padre de familia, discúlpeme, estoy equivocado. Le expliqué por qué no. Voy a hablar en todo caso con la dirección para que vean su asunto, ¿no?, su caso, ¿no? Que de repente por ahí le den otro tipo de facilidades, no sé, al menor, si es que así si es que así lo merece incluso, ¿no? Porque esto pasa a veces con las personas que no estudian, ¿no? O sea, el que no estudia, pues obviamente, ¿qué va a esperar tener una buena calificación? Entonces, quieren arreglarlo todo con dinero, con favores, ¿no? Oh, le invitamos a almorzar, mire usted, ya viene la Navidad, los hijos sí necesitan regalo, yo tengo un par de regalitos por ahí. Entonces, es tentador, porque obviamente se trata de patrimonio, de riqueza, pero no es ético. Entonces, el profesor tiene que estar bien puesto, bien parado y decir, no, 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 por 1 millón me vendo, ¿no? No vaya a ser que, como el alumno, ¿no? El alumno no les estoy diciendo que dice, profesor, 2 puntitos, un puntito, pues, así todo suelto. ¿Un puntito para qué? Para subir mi nota, pero así todavía. No, ya, no. Oye, ¿tú estás loco? ¿Qué te pasa? Ay, profe, disculpe, me lo estoy ofendiendo, profesor. Que sean 5 solcitos, entonces. O sea, peor, ¿no? O sea, no entiende el mensaje, ¿no? No entiende el mensaje que le están diciendo que no, pensando de que no era por el monto, sino porque no se debe. ¿Eh? Ahí está también entre padres y maestros, ¿no? Aunque ilícita, hay quienes piensan que la corrupción puede ser útil. Argumentan que ayuda a esquivar las reglas excesivas y a acelerar los trámites y a ahorrar tiempo, ¿no? Por ejemplo, una oportunidad, estaba esperando en un hospital, estaba esperando una visita, ¿no? Visita, o sea, que iba a ingresar. Bueno, todos estábamos esperando lo mismo porque todos íbamos al mismo servicio. Y resulta que de eso sale, pues la enfermera salía por cada cierto tiempo la enfermera a pedir, llamar, ¿no? El médico pues era muy solicitado, muy bueno y se demoraba lo que tenía que demorarse.
En eso llega una persona así, bien suelta de huevas, ¿no? Toca la puerta, ta, ta, ta. ¿Sí? Y se encuentra médico tal, ya un momentito, le dicen. Incluso la enfermera lo saluda, sí, hola, ¿qué tal? Entra ahí un ratito y la persona pues fuera dice, ahorita entro, dice, todo suelta, sí, suelta, suelta, suelta. Mientras que los demás habíamos llegado temprano y todo lo demás. Y llega tarde, ¿sí? Dice, ahorita voy a entrar, dice, no se preocupen, no voy a estar mucho rato, ahorita paso. O sea, todos pensaban que ahorita se va porque ahorita se va, pues, ¿no? Pero no, dijo, ahorita paso. Y pasó. Entró, el médico salió, paso. Se demoraron como media hora. O sea, por ejemplo, es pregunta, ¿es un acto de corrupción, sí o no? Eso no es un acto de corrupción. ¿Qué dicen ustedes? ¿O está bien lo que hizo la persona que entró al consultorio y que pasó por encima de todos? Profesor, no le puedo escuchar pipí. Vas a una cita médica, estás esperando tu turno, todos han ido temprano, viene uno tarde, y por ser amigo, conocido, familiar, entra directamente al Profesor, eso consultorio. está Pregunta, mal. ¿tú correcto? Sí. Pregunta, vas al kiosco, quieres comprar y le dices a todo el mundo, oye, mire pajarito, da la vuelta y ya te pasaste a su puesto. ¿Está bien o está mal? Está Está mal. mal, Está profe. mal, ¿sí o no? Mientras que otros están haciendo su colita y todo lo demás, oye, ya, pues, un favor, No acá es tengo justo, 2 soles, puedes profesor. comprar mi O sea, galleta. si haces una cola, imagínate, en el kiosco bastante gente va y te esperas una hora y viene alguien que entra tarde y le da solo porque es su amigo, ya sería injusto. Sería injusto. La corrupción tiene que ver con la justicia o con la injusticia. Con la injusticia. Claro, y la injusticia es cumplir o no cumplir las reglas. No cumplir, no No cumplir cumplir las con las reglas. reglas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Formas frecuentes de corrupción. A pesar de que la principal forma de corrupción es la conocida en derecho, básicamente en el derecho como la malversación, entendiendo como tal delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen, o sea, se quedan, ¿no? O consienten, o sea, le dicen al otro, llévatelo, ¿no? Consienten que un tercero sustraiga caudales. Caudales viene a ser, pues, el dinero que viene a favor de, ¿no? Caudales es como una especie de caminito o efectos públicos que tienen a su cargo. En pocas palabras, el poder es la capacidad que se tiene por decidir algo. ¿No? Cuando dice tienes poder, tú tienes poder de decisión. O sea, tú decides y los otros obedecen. Cuando ese poder se utiliza para fines ilícitos o para favorecer a alguien que no lo merece o favorecerse a sí mismo, eso es un acto de corrupción. ¿No? O sea, siempre va a ser no de esa manera. Bueno, un ratito antes de. Y hay formas de corrupción dentro de la administración pública. Por ejemplo, dos de los que se conocen, el cohecho y el abuso de autoridad. El cohecho es cuando se soborna. El cohecho es similar al soborno, ¿no? Sobornar a un juez. A ver, hay cohecho pasivo y cohecho activo. El cohecho pasivo, ¿ya? Es cuando la autoridad, bueno, pues no quería, ¿no? Estaba sentadito ahí haciendo sus cositas y ahí viene el ciudadano y le dice, oye, ¿sabes qué? Un favorcito, pues tú me puedes acelerar mi proceso. Dame la razón, pues, señor juez. Sí, pero lo que pasa es que tú no vas a ganar, ¿no? Está difícil, ¿ah? Uy, pero menos, pues, o sea, usted sabe que puede favorecerme, ¿no? ¿Cuánto es? No, acá está, tome 1.000 soles. Ya está bien. Ese es coche pasivo. Porque si se influye sobre la autoridad, el ciudadano viene y le pide el favor al juez. Y el activo es cuando el juez, bueno, oye, ¿sabes qué? Te llamé. Ella, ¿qué pasa, señor juez? Mira, ¿sabes qué? Voy a estar viendo tu asunto y no vas a ganar. Así es, frente, no vas a ganar. Uy, señor juez, uy, estoy triste, señor juez, ¿cómo va a ser así? Ya, sí, pero ¿cómo es? Si tú me das algo, yo te hago ganar. Ese es el activo, cuando la autoridad pide. Cuando la autoridad se le ofrece, y obviamente la autoridad, pues, ante el ofrecimiento, dice ya, pasivo. Cuando la autoridad pide, porque sabe muy bien que la otra parte, pues, va a salir beneficiada, eso es activo. Pues hay cohecho activo y cohecho pasivo, ¿no? Si se dan cuenta, ahí está, miren, ¿no? La justicia, ¿cómo debe ser? Ahí en el cuadrito de atrás. ¿Se dan Balance. cuenta? ¿Cómo es la justicia? Sí, la balanza es la justicia, ¿no? ¿Y quién está atrás? La justicia, supuestamente, ¿no? ¿Cómo debe ser la justicia? Debe ser ciega, ¿no? Pero en este caso, pues, no, mira, llega con su regalito y todo, mira su rostro, y ahora está, su feliz, ¿no? Le dice, toma tu regalito, ya está, ganaste, ¿no? Ganaste, merecedor de tu premio.
Profesor, ¿correcto? también creo que algunos policías también son corruptos, porque yo había visto acá por la calle que en plena cuarentena, cuando era toque de queda, Ya, los detenían y luego cuando vi cómo sacaba dinero de su bolsillo y le daba al policía y los dejaba libre. para que no lo detenga. Claro, Ajá, ese es también cohecho, porque el policía es una autoridad. Por supuesto que sí. Claro, eso puede ser denunciado. Pero profesor, he visto imagínate por mi cuántos lo ventana. habrán hecho. Sí, sí entiendo, ¿no? Sí, yo también he visto enfrente de mi casa una vez con la policía, un mototaxista que no hizo la manejada mal, se paró frente y el mototaxista se acercó al patrullero, no sé qué hablaron, seguro que se conocieron un poco y Sí, sacó eso su moto. pasó, Ya, profesor. le dio. Dejaron libre. Pues así es. Y ya se van. Es un acto de corrupción, por ejemplo, ¿no? Ahí el policía y el ciudadano, ¿ah? No es que la autoridad nomás, no, el ciudadano también es corrupto. Y también el ciudadano merece su sanción. El abuso de la autoridad, ¿no? El que comete un superior que se excede en el ejercicio de sus atribuciones con perjuicio de un inferior. Por ejemplo, los policías a veces están mal acostumbrados, no todos, pero los policías, hay un grupo que están mal acostumbrados a ser operativos. A veces hacen operativos para, bueno, pues por si acaso a ver quiénes manejan sin licencia o quiénes están solicitados por la justicia. Pero a veces hacen sus operativos con la intención de pedir las licencias a los conductores. A veces estoy manejando, yo por favor, está manejando y el policía está al frente y dice, a ver, deténgase. Ah, normal, uno como no, nada debe, nada teme, nada se detiene. Documentos, ya uno pide su documento y el policía ahí comienza la sin razón, ¿no? Te falta esto, te falta lo otro, oye, pero policía, pero sí lo tengo. No, 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 me contestas, me tiras encima, ya está, vamos. Oiga, señor, pero ya, pero podemos arreglarlo, ¿sí? ¿Me entienden? O sea, se hace con una intención. Ahí hay una intención de obligar o de persuadir al ciudadano para que éste, pues, se sienta sometido, ¿no? Ante la autoridad. Ese es abuso de la autoridad, ¿no? Dice, ya no me hace caso, ya vamos, te detengo. No, pero ¿por qué? Porque yo lo digo, porque yo soy el policía y tú me tienes que hacer caso porque eres el civil. No, estás equivocado. Policía puede ser autoridad, pero por ejemplo no puede cometer esos abusos, igual que los jueces, igual que todas las autoridades. ¿Ya? Entonces a ese acto se le conoce como abuso de autoridad. Muy bien. ¿Entendido entonces la clase? ¿Se dan cuenta? La Contraloría, por ejemplo, vela por estas cosas, ¿no? Como un compañero, un ex compañero pasado, la verdad es que, ¿qué te puedo decir, no? De repente el compañero pues tuvo suerte, se ganó la liga. No sé, a veces pasan cosas insólitas. Pero miren, yo les voy a contar algo, no porque yo trabaje en la institución, sino porque, o sea, hablamos de una institución que yo tengo mucho tiempo ya. No soy el más antiguo, pero lo que yo puedo dar fe de la institución es que todo se hace de manera transparente, ¿no? Los profesores y la dirección en sí trabaja de esa manera, porque hemos sido creados de esa manera, ¿no? Nosotros estamos basados en esos valores, en esas buenas costumbres. Sin embargo, ustedes saben que siempre por ahí hay una excepción. Si ustedes, por ejemplo, supieran de algo así, sería correcto denunciarlo. ¿Por qué? Porque estarían afectando sus derechos, sus propios derechos como estudiantes, ¿no? Y estaría, pues, una persona dentro de la institución estaría cometiendo un acto que no debería cometer y debería ser rechazado y hasta retirado. Hasta donde yo tengo, pues, con el tiempo, como te digo, en la institución no ha habido de ese tipo de problemas, ¿no? ¿No? Entonces, yo puedo dar fe de que el trabajo de muchos de mis compañeros es de esta manera. Pero si tú conoces algo, estás en todo tu derecho de poder denunciarlo y obviamente las denuncias siempre se hacen con pruebas. Yo no denuncio porque a mí me cae alguien mal, sino porque tengo pruebas de lo que estoy diciendo. ¿Sí, chicos? Entonces, el día de hoy hemos conocido acerca de la Contraloría, sabemos que controla el uso de los fondos públicos, de las autoridades, y hemos hablado acerca del acto de la corrupción. ¿Ya? El próximo año este tema de la corrupción se va a hacer mucho más evidente porque el Ministerio de Educación ha aprobado para el próximo año temas que no deben pasar por alto y uno de ellos es el tema de la corrupción dentro del sector público y también dentro de la sociedad. Bien, chicos, entonces lo que nos quedaría es ir a dónde, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde quieren? A la ¿A dónde dirigida. creen que? A la dirigida. Ay, O verdad, Matemático. a ver. Uy, la dirigida.
No le he puesto. Ya. Queda pendiente la dirigida para la próxima semana. Ya, ni bien que somos. La dirigida hoy no le he puesto, así me pasa. Y la resolución. La próxima semana trabajamos en Ministerio Público, así que va a haber tiempo. Va a haber tiempo para poder hacer. Ahorita lo que deseo es que nos vayamos hacia el traumático. A ver, chicos, por favor, me confirman su ingreso. Está súper fácil. Ya tenemos 2 alumnos dentro del temático. A ver, está Cuellar y está Medina. Se me está cargando el internet. Sí, o sea, desde la mañana está que molesta. A mí también me molesta bastante. No me deja, por rato se me pone y es inestable su conexión. A ver, un momentito ya, chicos, un poquito de agua. Chicos, ¿qué tal? ¿Todo algún problema? ¿Todo bien? Díganme sus inquietudes. Ningún problema, profe. Todo bien, entonces. A ver, vamos a actualizar. Lo que pasa es que sigo con 2. A ver. Gracias a Dios ya se están vacunando todo el mundo y muy pronto vamos a regresar a la, entre comillas, normalidad. Ya ahí me vas a ver face to face con tus profesores, todo ahí, cómo reñían ahí, cómo hacen sus clases. ¿Profesor qué Como cree? antes ¿El hacía. próximo año o este año? No, el próximo año, este año no creo. Este año está difícil. Ya prácticamente estamos en octubre, ya pues, ¿no? Falta poquito ya. Lo que El pasa es que próximo año también entonces sería presencial. la meta o la idea es esa, ¿no? Salvo que por ahí pues aparezca una nueva variante y que acabe con todo el mundo, con todos los que se Variante han zombie, vacunado. profesor.